La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol, campeones del mundo de energía eólica. En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Isabel. Preguntas a la historia que os hacen nuestros oyentes, a César Vidal y a Jorge Alcalde, que dirigen al siguiente correo: historia@eslamanana.com. Variadas, temas de todos los siglos, épocas y condiciones. Bueno, hay una cuestión, César, buenos días. Muy buenos días. Que nos ha tocado resolver y darle vueltas muchas veces en estos 3 tomos publicados, ya falta solo el 4, de la historia de España, y son las invenciones de reinos históricos, de estados que jamás existieron, pero que conviene a los nacionalistas, a los separatistas, que existan para legitimar una historia presente totalmente ilegítima, inventando un pasado absolutamente inexistente. Probablemente en el País Vasco, no sé muy bien por qué, es donde más ha producido esto. Bueno, y en Cataluña. En Cataluña también. Cataluña también. Bueno, vamos a ver, nos preguntaba un oyente... Lechuri Olavarriaga Díaz nos escribe desde Bilbao esto. A mí siempre me han enseñado en el colegio que el País Vasco fue una vez un país independiente en la época del reino de las Vascongadas. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Es un mito inventado por los nacionalistas o tiene parte de verdad? Bueno, pues la verdad es que no tiene ninguna base histórica. Primero aclaremos que el nombre de provincias vascongadas, en realidad vascongadas, que algunos lo consideran un insulto, o sea, consideran que hablar de provincias vascongadas es porque forman las provincias sometidas vascas por parte del Estado español y que el verdadero nombre pues sería, si no Euskadi, que es una invención de Sabino Arana, que sería el bosque de los euskos, sería Euskal Herria, que sería la tierra vasca. Vamos a ver, primero, las provincias vascongadas se llaman vascongadas porque son provincias cuya población inicialmente ni siquiera es una población vascona. Es decir, es una población que está situada en la cornisa cantábrica, en parte de la cornisa cantábrica, donde están los bárdulos y otras tribus, y en un momento determinado en que se extienden los vascones hay un momento en que les comunican la lengua. Y por eso son provincias vasconizadas, o si se quiere, vascongadas, aunque nunca fueron vascones. Yo lamento dar un disgusto a muchos vascos diciendo que encima los vascones originales no tuvieron nada que ver con ellos y que ellos originalmente hablaron otra lengua sobre la que se impuso en un momento determinado el vascuence. Como no podían... Cuando llegan los romanos, la parte vascona era básicamente el norte de Navarro, exactamente. ¿no? El Pirineo Navarro, que llegaba hasta Iruña, que es la actual Pamplona, bueno, un poquito menos. Un poquito menos. Pero bueno, y eso sería, esa es la zona de los vascones, que no tienen nada que ver con los vascos. Lo insisto, que a fin de cuentas los vascos son vascongados, es decir, poblaciones distintas, incluso racialmente, lo cual desmonta ese mito de la raza vasca, que son vasconizados. Es una población mixta vasconizada. Esa población mixta, lejos de querer formar parte de un estado vasco que supuestamente hubiera sido el reino de Navarra, el reino de los vascones, lo que manifestó desde un principio fue un odio realmente mortal hacia la idea de verse sometidos a los vascones y de formar parte de una unidad navarra, y así es como surgen las 3 provincias vascongadas, que tienen además una historia, primero separada, porque Guipúzcoa, Vizcaya y Álava nunca existieron como una entidad política común, sino como 3 provincias separadas, y 3 provincias separadas que lo que siempre quisieron fue unirse a Castilla contra Navarra, lo cual me parece muy importante. En el caso de Guipúzcoa, Guipúzcoa se une a Castilla en el siglo XI, la unión, que inicialmente pues es una unión un tanto laxa, se convierte absolutamente en definitiva en 1200, cuando reinaba Alfonso VIII, el de las Navas, y de hecho la unión es tan grande
que el deseo de los guipuzcoanos, que era evitar como fuera el ser absorbidos por Navarra, hace que incluso a los naturales de Guipúzcoa se autodenominen castellanos y se denominen castellanos con orgullo, es decir, ellos son los castellanos de Guipúzcoa. Y no solamente eso, sino que además se toman una serie de medidas legales para hacer que Guipúzcoa no pueda separarse nunca de Castilla. Por ejemplo, la Junta General de 1468 de Guipúzcoa se obliga a jurar a Enrique IV de Castilla que nunca va a enajenar una parte de Guipúzcoa y que no va a enajenar ni villas, ni pueblos, ni Guipúzcoa entera, y además se compromete a no apartarla de Castilla ni siquiera con dispensa papal. Es decir, estamos tan convencidos de que somos una parte de Castilla tan clara como puede serlo Valladolid, por ejemplo, que ni siquiera con dispensa papal el rey de Castilla tiene derecho a apartar una parte de Guipúzcoa de la corona castellana. En el caso de Álava fue un caso muy parecido. El temor de Álava efectivamente son la presión de los navarros y solicitan también la entrada en Castilla en el año 1200. Esta entrada en 1200 se va repitiendo hasta que se firma de una manera solemne en un pacto el 2 de abril de 1332 y también en ese caso se exige del rey de Castilla que no pueda enajenar por ninguna causa Álava. Es decir, es un territorio que forma parte de la corona de Castilla. Calcado del acuerdo guipuzcoano. Totalmente, ¿no? Calcado, y es anterior. En realidad el guipuzcoano es copiado del alavés y lo que no puede bajo ningún concepto es enajenarla. Y el caso de Vizcaya es, yo diría que todavía el más claro, y por eso da tanta grima que en última instancia Sabino Arana insistiera en una Euskal Herria cuyo corazón fundamentalmente era Vizcaya y que le permitía dentro de su vizcaitarrismo tratar, por ejemplo, con desprecio a Guipúzcoa, que es algo que aparece en las obras de Sabino Arana, porque Vizcaya se incorpora a Castilla en 1179 como un señorío a partir de Juan I, que reina de 1370 a 1390. Ese señorío de Vizcaya queda unido a la corona de Castilla de tal manera que el rey de Castilla al mismo tiempo es señor de Vizcaya. Y además la justicia vizcaína no acababa en Vizcaya, como sí pasaba con otros territorios de la corona castellana, sino que tenía una supervisión regia, tenía una instancia superior que estaba en Valladolid. La Chancillería. Exactamente, célebre. La famosa Chancillería de Valladolid, y además las discusiones de las juntas se llevaban a cabo en vascuence y en castellano. Y de hecho, además es muy interesante que tanto los procuradores como los apoderados estaba dispuesto que no podían ser admitidos en ningún tiempo si no sabían leer y escribir en romance, porque se consideraba que era lengua de Vizcaya tanto el vascuence como el castellano, yo diría que históricamente con toda la razón del mundo. Y esto explica, y me parece muy importante, que los vascos tradicionalmente tuvieron un peso enorme en la notaría y en la administración de justicia de Castilla. Es decir, aparecen vascos continuamente, pues porque era gente que conocía, se preciaba de conocer muy bien el castellano y escribirlo, y hay muchísimos letrados, y esto era motivo hasta de chistes de la época. Hay un pasaje del Quijote en que un personaje que va buscando un puesto de funcionario dice que es vizcaíno, y entonces Cervantes dice, pues con eso ya lo tiene usted asegurado. Es decir, el número de vascos que había en la administración castellana, pues seguramente era hasta desproporcionado, pero indica hasta qué punto, primero, jamás existió una nación vasca, ni siquiera las provincias vascas estuvieron jamás unidas entre ellas, y lo que sí formaron parte, además muy entrañable y muy fiel y muy entusiasta, fue de la corona de Castilla. Y en ese sentido, por supuesto, a continuación se podría ir hablando pues de Elcano, de Legazpi y de Lope de Aguirre incluso, que es el primer independentista hispanoamericano, pero de tantos, sobre todo marinos y letrados vascos que sirvieron primero en la corona de Castilla y después en la corona española. El resto, pues no pasa de ser mitología. Bueno, yo creo que eso es una contestación cumplida, aunque lo que no sé no hay si peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Bueno, pero hay una pregunta muy interesante. De Sergio Palacio, Razón frente a Fe. ¿Es cierto que Robespierre intentó acabar con la religión cristiana y para ello instauró una especie de nueva iglesia consagrada a la diosa Razón
con él como sumo sacerdote. Y dice estudiante, si fue así, ¿qué acogida tuvo esto por parte del pueblo francés? Bueno, no es exacto. Creo que hay una confusión en la pregunta, pero voy a intentar aclararla. Durante la Revolución Francesa se producen dos fenómenos, que son dos fenómenos ciertamente peculiares, que son el intento del culto a la razón y el intento del culto al ser supremo. En ese segundo caso sí estuvo relacionado con Robespierre. El culto a la razón empieza en 1793 en Lyon, se extiende por el centro de Francia y llega a su consumación cuando el 10 de noviembre de 1793 se produce una toma de la Catedral de Notre Dame que está protagonizada por Chomet y por Fouché, el que luego sería incombustible ministro del Interior con todo el mundo, es decir, con Robespierre, con Napoleón, con Luis XVIII, otra vez con Robespierre. Era un personaje tremendo que cuando murió estuvieron ardiendo durante días sus archivos, o sea, debía de tener fichada a toda Francia, y ese culto a la razón era un movimiento de carácter ateo, por supuesto anticatólico, que tuvo como consecuencia que el 24 de noviembre de 1793 se cerraran todas las iglesias de París, a pesar de que la Constitución de la Convención reconocía el derecho a la libertad religiosa. Ese es un episodio y todo el mundo está de acuerdo en que detrás del culto a la razón lo que había era un movimiento de carácter ateo, en el cual estaba Fouché, que había llegado a la conclusión, como otros revolucionarios, de que la Iglesia Católica se iba a oponer a la revolución y había decidido cargar contra ella. Cuestión aparte, y eso sí está relacionado con Robespierre y es algo verdaderamente notable, es el culto al Ser Supremo, que era un culto de carácter deísta, que era una religión que sí creía en Dios, que era una religión laica y que era una religión peculiar que aparece con el famoso decreto de 18 de Floreal del año segundo, para que nos entendamos, de 7 de mayo de 1794, en virtud del cual Robespierre consigue implantar dos cosas que son verdaderamente notables y que solo se entienden en un periodo revolucionario. Lo primero, un calendario de fiestas republicanas, es decir, desaparecen las fiestas francesas que existían hasta entonces, de inspiración católica, y aparecen las fiestas republicanas. El calendario ya era un calendario donde el nombre de los meses que venían de la antigua Roma, es decir, nada que ver con el cristianismo, se habían sustituido por nombres tan bonitos como Nivoso, Pluvioso y Floreal. Vendimiario, que es muy bonito, Germinal, sí, que eran nombres que tenían que ver con la época del año, y junto con ese calendario de fiestas republicanas se establece el culto al Ser Supremo. ¿Qué significaba el culto al Ser Supremo? Que Robespierre sí que estaba convencido de ello. Pues primero, la creencia en dos elementos esenciales en casi todas las religiones, que era la existencia en un ser supremo y la creencia en la inmortalidad del alma, y efectivamente Robespierre, como buen deísta, creía en ambos, y luego la existencia de una serie de virtudes cívicas en las que había que educar a la ciudadanía. Es decir, hay cosas, mira por dónde, que tienen una larga historia. Y entonces se trataba de una forma de deísmo que sustituyera totalmente las religiones existentes hasta entonces, que se centrara en virtudes cívicas y que aceptara que había un ser supremo y una inmortalidad del alma, lo cual, dicho sea de paso, encaja perfectamente en la cosmovisión de la masonería en la que había sido iniciado Robespierre. Eso te iba a decir, totalmente. Pero eso es prácticamente la masonería convertida en religión de Estado. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido es claro. El gran arquitecto, el Ser Supremo. Que en este caso se le llama el Ser Supremo para no crear susceptibilidades, pero fundamentalmente era eso y las virtudes cívicas. Yo tengo que decir que este culto al Ser Supremo tuvo algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, una consecuencia positiva fue que se decretó la abolición de la esclavitud de los negros en febrero del 94, apelando a esas virtudes cívicas. Pero obviamente, en términos espirituales, la carrera que iba a tener iba a ser muy corta. Es decir, ni tuvo éxito, ni se lo creyó nadie. Los relatos de la época sobre la fiesta del Ser Supremo pues dicen que el propio Robespierre no se le veía muy convencido, pero vamos, la gente que estaba alrededor estaba horrorizada de lo que estaban viendo, como diciendo, pero esto qué disparate es decir, que aquello no tenía mucho sentido. Y finalmente, tanto el culto a la razón, que era fundamentalmente de origen ateo, como el culto al Ser Supremo, que era deísta y de un origen yo creo que fácilmente detectable, que es la masonería, acabaron derivando en una corriente filosófico-teológica muy peculiar que se llamaba el teofilantropismo,
que era una especie de creencia en la cual uno amaba a los seres humanos, que es la filantropía, pero al mismo tiempo creía en un ser superior que de alguna forma garantizaba la inmortalidad del alma y había creado este mundo. Como Napoleón no estaba para tonterías y en un momento determinado pues acabó llegando a un concordato con el Papa y quería estabilizar la situación de manera más o menos sensata, en 1803 declaró fuera de la ley el teofilantropismo y ahí se acabó el teofilantropismo, porque evidentemente por la creencia en el ser supremo y en la inmortalidad del alma es muy difícil que nadie acepte el martirio y efectivamente se acabó. Hasta Oye, pero César, lo que me llama la atención es cómo esto que mueve a risa. ¿Qué régimen de terror no habría implantado en Francia para que la gente no tomara a mofa y befa las dos cosas? Lo de la diosa razón, puede decir, es una mamez, una abstracción. Sí. Lo del ser supremo ya es sencillamente ridículo. Y del sumo sacerdote, alguien que no está muy convencido de lo que celebra, sin liturgia. Con unas liturgias tan asentadas como en Francia. Bueno, hubo algún intento de liturgia, pero fue peor. Es decir, en la famosa ceremonia en que se tomó la catedral de Notre Dame con el culto a la diosa razón, parece ser que Fouché encontró una señora que estaba imponente para encarnar a la diosa razón, con lo cual no convenció a nadie. Claro, es decir, claro, asociar la razón... mira, nos quiere meter al Ligue Fouché... Claro, o sea, quizá una matrona venerable, no digo yo que no, pero claro, una señora imponente... Viene pues, de ahí lo de la Marianne, la claro, belleza claro. Bueno, eso es la República. Pero claro, es que los símbolos que se adoptaban pues eran símbolos... Que eran más eróticos festivos que patriótico-cívicos. Sí, y claro, siempre... es difícil que eso induzca a los sentimientos religiosos. A a la piedad, imposible. Imposible. Yo creo que no hay, o hay algún paralelismo en algún otro país europeo. No, porque en realidad, vamos a ver, lo único que tiene un parecido, pero que por supuesto tuvo una desembocadura totalmente distinta, yo creo que el único personaje que era deísta y que creía en el deísmo, pero no era en absoluto anticristiano, todo lo contrario, era Thomas Jefferson. Es decir, Jefferson es posiblemente el único de los padres fundadores que era ateísta, es decir, el resto eran todos o bien gente de tradición puritana y había un católico también. Y Jefferson, sin embargo, era un personaje, primero, que no era antirreligioso, pero sí creía que había que separar la Iglesia del Estado, y en eso coincidían también los otros padres fundadores, e incluso lo que sí elaboró en su día fue una edición expurgada de los Evangelios, donde quitó los milagros y dejó solo las enseñanzas de Jesús, porque consideraba que efectivamente las enseñanzas de Jesús era la cima de alguna forma de la enseñanza moral de la humanidad, pero eso no necesariamente obligaba a creerse que hubiera resucitado a nadie. Y en ese sentido, incluso Jefferson no era Robespierre. Es decir... Bueno, él sí fue muy pro-francés siempre, sí, ¿no? Sí, pero con un límite, porque además había vivido vivió en Francia, pero... Todo lo de Jefferson es anterior y curiosamente en los norteamericanos nunca existió un sentimiento anticristiano, todo lo contrario, el único que era deísta y sin embargo consideraba que incluso para el no creyente el cristianismo tenía una visión moral que podía ser muy útil para una república, y es curioso cómo en la correspondencia que él mantiene con Adams sí era un hombre de tradición puritana, los dos coinciden en que realmente gente que se forja en esas virtudes cristianas da estabilidad a una república. Claro, lo que llamó el clásico la utilidad social de la religión. Exactamente. Es decir, claro, gente que es trabajadora, ahorrativa, que obedece la ley, que paga impuestos, que ayuda al prójimo, pues evidentemente esta gente que quiere la ley y el orden y trabaja y todo lo demás, pues da una estabilidad a una república tremenda, mientras que la idea de Robespierre, que claro encaja mucho con un personaje como Rousseau y como la masonería, pues iba más en plan de acabar con todo lo anterior y crear algo nuevo que acababa siendo ridículo. Muy bien, pues nos vamos de viaje. Sí, de crucerito, con Viajes El Corte Inglés, nos ponemos en manos de Viajes El Corte Inglés y nos tranquilizamos, nos aseguramos de que estamos en las mejores. ¿Por qué? Pues porque hasta el 30 de noviembre vamos a conseguir los mayores descuentos en las compañías que viajan con Viajes El Corte Inglés, entre ellos... Algunas ofrecen hasta el 70% de rebaja, pero es que hay más. Nos dejan pagar en 10 meses sin intereses. Nos ofrecen, sin ninguna duda, el mejor precio
con garantía. Los niños viajan gratis en algunas navieras y además no hay gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la fecha de salida. Pero las ventajas siguen creciendo. 100 euros de regalo en billetes de avión de Iberia en cruceros que nos cuesten más de 2.500 euros. Yo creo que hay que ponerse en manos de Viajes El Corte Inglés, abordar este crucerito llamando al 902-400-454, 902-400-454 o en la web www.viajeselcorteingles.es, que además sigue patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo. ¿Verdad? Bueno, pues en el libro recomendamos el primer tomo, que a mí es el que más me gusta, de nuestra historia de España, para ver todas estas supercherías medievalistas, la realidad, que es mucho más bonita. Es mucho más bonita y mucho más interesante, sí, sí. Bueno, y vamos a volver con una canción, una auténtica canción revolucionaria, sí, pero de verdad. Luego la explico y cuento lo que dicen. Pues venga. Esta es la canción por antonomasia de la Revolución Francesa, más que la marsellesa. Es decir, la marsellesa luego se acabó convirtiendo en himno francés y sigue siéndolo. Eran los voluntarios de Marsella que venían a defender París. Pero iban de los voluntarios del Rin, ¿no? De Marsella, pero de Marsella. Que iban, sí, el ejército estaba yendo. Y, en fin, es una canción, por cierto, escrita también por otro masón, que era José de Lisle. Casi todas las canciones revolucionarias francesas, incluida la Internacional y El tiempo de las cerezas, todas son de autores masones. Oye, ¿por qué los masones españoles no producían media docena algo así? De porque la marsellesa a mí me gusta mucho. Hombre, es extraordinaria. Y la carmañola es mucho más dura, tuvo mucho más éxito, y eso explica que Napoleón no la viera con buenos ojos, porque la letra decía: Madame Betot, es decir, la reina María Antonieta, había prometido hacer degollar a todo París, pero su golpe ha fracasado gracias a nuestros cañoneros. O decía: Monsieur Betot, es decir, Luis XVI, había prometido ser fiel a su país, pero no lo ha cumplido, de modo que no le vamos a dar cuartel.
o Antonieta había resuelto hacernos caer de culo, pero el golpe le ha fallado y tiene la nariz rota. Y luego, por supuesto, el estribillo decía eso de bailemos la carmañola, viva el son, bailemos la carmañola, viva el son del cañón, que es lo que habrá visto la gente que lo haya visto por televisión, cómo bailaban la carmañola y cómo era el baile, aunque en realidad la gracia, por supuesto, estaba en la letra. Claro. Acabaron muy mal la los amenaza protagonistas, de muerta que se cumplió. Sí, hombre, tampoco está mal la marsellesa, ¿eh? A mí la marsellesa me parece que musicalmente es mucho mejor y la letra es preciosa, pero no. Es un poco genocida la letra, ¿eh? Sí, pero bueno, dice que vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestros compañeros. Sí. Y entonces, quiero decir, con gente... no acompañe. Entonces, sí. Gente que viene a degollar a nuestros hijos y a nuestros compañeros, pues hay que marchar frente a ellos para que su sangre impura, nuestros surcos los riegue. O sea, quiero decir... Hombre, lo de con la sangre regar los surcos me parece suena romano incluso, un poco fuerte. Sí. Pero suena romano, ¿eh? O sea, y es cierto... Es cierto que en aquellas zonas donde hubo derramamiento de sangre por batallas, sí es verdad que quedaron fertilizados los campos. Hombre, o sea, a ver, la sangre, fíjate. Sí. O sea que es tremendo. En fin, no es que nos alegremos del carácter cruento, pero la marsellesa es un himno muy bonito. Napoleón, con bastante buen criterio, prohibió la carmañola y la marsellesa, por lo que pudiera suceder, sí. Y, en fin, decidió que era mucho mejor otro tipo de himno, más imperial, más sosegado, que no conoce nadie a día de hoy. Claro. Pero esto no lo veía bien, como tampoco veía bien lo del ateofilantropismo. No eran cosas... Él venía a asentar la república que luego se transmutó en imperio y no a perderse en estas cosas. Bueno, hay una pregunta fantástica. Como diría el alcalde de Majadahonda, gilipollez. Sí. Bueno, una curiosidad que nos intriga además a casi todos, ¿verdad? Entre ellos este oyente, Jesús López González, está intrigado por la homeopatía, una, dice él, pseudociencia, y está sorprendido de que incluso haya llegado a las universidades. Entonces quiere que Jorge Alcalde amplíe información. Una pseudomedicina con todas las letras. Es una medicina que no ha demostrado su eficacia, que se lleva intentando demostrar su eficacia por los defensores de la homeopatía desde que fue inventada, que fue puesta en práctica por primera vez por Samuel Hahnemann en 1750 y pico, y que... O sea que la idea que han transmitido los adeptos de que esto se ha hecho toda la vida desde tiempo inmemorial no es verdad. No, la historia de la homeopatía, que consiste fundamentalmente en creer en un postulado que es cierto que ya Hipócrates manifestó, que es que lo similar cura lo similar. Aquellas enfermedades cuyo origen tienen un compuesto químico, el que sea, se pueden curar utilizando pequeñas dosis de ese compuesto químico. Lo comentó Hipócrates para algunos casos. De hecho, es la base, en cierta manera, de la vacunación, pero de una manera controlada en laboratorio. Lo que ocurrió es que Samuel Hahnemann, que era un médico sajón, que nació en 1755, que dejó de practicar la medicina muy pronto y se dedicó a traducir textos clásicos de medicina y de otro tipo de ciencias, lo aplicó a prácticamente todas las enfermedades. Y además lo hizo de una manera muy curiosa y muy poco científica. Es verdad que el método científico todavía, sobre todo en medicina, no estaba muy bien aplicado en la época de Hahnemann, pero él lo hizo de una manera muy azarosa. La historia de la homeopatía nace de la relación que tiene Hahnemann con la corteza del quino, del que se extrae la quina o la quinina, que hoy se utiliza, entre otras cosas, pues para combatir el paludismo. Bueno, en aquella época la corteza del quino se utilizaba para reducir cualquier tipo de fiebre. Y hubo un tratado que tradujo Hahnemann de un médico inglés llamado William Cullen, que postulaba que la corteza del quino lo que hacía era evitar los escalofríos previos a la fiebre. El concepto era muy bisoño, muy infantil, pero causó efecto en su época. Si el escalofrío va antes de la fiebre, generalmente el escalofrío es causa de la fiebre. Hoy sabemos que no, que es todo lo contrario. El escalofrío no es más que un síntoma de la fiebre, que a su vez es un síntoma de una enfermedad, ni siquiera es una enfermedad. Pero en aquella época pues cuajó bastante esta idea y Hahnemann la recogió en sus textos y postulaba que la quina, o la corteza del quino, era la causante del escalofrío y por lo tanto por ello también con quina se podía curar el escalofrío. Y él mismo realizó algunas investigaciones sobre su propio cuerpo. Tomaba corteza del quino
Y agarraba empezaba a sentir, quinina, claro, brutales, empezaba a sentir algunos síntomas que él atribuía a la fiebre. Hoy sabemos que no tiene nada que ver con la fiebre, y después volvía a tomar en pequeñas cantidades la misma corteza diluida en agua y se autocuraba. Esa es toda la base científica que tiene la homeopatía. Así es como nace la homeopatía, y a partir de ahí esto se impregna de unos textos muy iluminados, esotéricos, hablando de la fuerza vital, de cómo la energía interna puede ser regulada por estas sustancias tomadas en pequeñas diluciones. Aparece un libro que es paradigmático de la homeopatía, el Organon de Hahnemann, en el cual ya se mezcla todo esto con un ataque a la medicina científica de la época, que hay que reconocer que tampoco es que estuviese muy avanzada, ¿no? En aquella época los médicos eran más bien matasanos. Y de hecho Hahnemann encuentra su éxito en proponer un sistema de supuesta curación mucho más amable con el paciente de lo que hacían los médicos de la época. Hahnemann se retiró de la medicina harto de ver morir a sus pacientes por una medicina que era todavía muy pobre y muy poco poderosa, ¿no? Pero de ahí a postular una nueva medicina basada en un elemento tan poco científico como sus propias investigaciones con el árbol del quino, hay un largo trecho, ¿no? Pero lo curioso es que esto ha generado mucha expectativa a lo largo de los siglos, incluso en algunos países. En Alemania es bastante reconocida la práctica de la homeopatía, en Francia está avalada por la seguridad social. Que no hay prácticamente ninguna ciencia pagana que no haya tenido su origen o su éxito allí, ¿eh? Sí, sí, es cierto. O sea, yo no sé qué pasa con los bosques germánicos que perduran allí, porque es que cualquier cosa irracional tiene éxito. El culto a Wotan. Sí, sí. Por ejemplo. Y en Francia está avalada por la seguridad social. En España incluso se ha gastado bastante dinero en reformar algunos hospitales homeopáticos recientemente aquí en Madrid, que todavía es difícil combatir contra esta pseudociencia, aunque desde el punto de vista de la química no tiene ninguna razón de ser. Las diluciones que propone la homeopatía, es decir, eso de coger una sustancia química, la que sea, diluirla en agua una vez, coger ese mismo volumen, volverlo a diluir en agua, así hasta 30 o 40 veces, cada vez que uno vaya a una farmacia homeopática y vea que pone 30H, eso quiere decir que la sustancia original que supuestamente cura ha sido diluida 30 veces en el mismo volumen de agua. Bueno, eso hay una ley química, que es la ley de Avogadro, que postula que para que una sustancia tenga algún efecto tiene que haber por lo menos una molécula de esa sustancia. Bueno, pues en una dilución 30H homeopática, para que exista una molécula de la sustancia original, el tamaño, el volumen del recipiente debería ser 30.000 veces más grande que la Tierra. Cada vez que diluimos, es un poco complicado, cada vez que diluimos una sustancia en sí misma hasta 30 veces, se va multiplicando exponencialmente, no existe ni una sola molécula de la sustancia original en esos compuestos que pueden ser tarritos de líquido o pastillas homeopáticas. Desde el punto de vista de la química, no existe es un efecto placebo. Efectivamente, ninguna de las investigaciones clínicas contemporáneas del siglo XX, siglo XXI sobre homeopatía ha podido demostrar que la homeopatía tenga un efecto mayor que el placebo. Ya sabemos que todas las medicinas se prueban frente a placebo. Si no ofrecen un beneficio mayor que el simple placebo, no salen al mercado. Menos la homeopatía, porque la homeopatía puede seguir unos canales de mercado diferentes a los medicamentos científicos, clínicos, y ahí está en nuestras tiendas, en nuestras farmacias. Leí en alguna de estas cosas de la generación Beat una argumentación de orden homeopático que era fantástico, porque decía que la ósmosis, base de la homeopatía, era en el fondo la armonía universal que intentaba ser. Y que encontraba todo tipo de obstáculos, pues cuerpos, árboles, tierra, etcétera, que impedía la ósmosis total, que sería ya la paz absoluta de la materia, de la energía y del espíritu, que reinaría sobre la materia osmotizada. Ese es el lenguaje que impregna. Pero esa especie de budismo de California o de... Sí, el orgón, la medicina orgónica, que hizo también mucho éxito en Jacques Chirac y en... No, pero cuando, por ejemplo, hay una cosa que cuando Virgen Reich se vuelve absolutamente loco, intenta extraer el fluido ese de la vida y tal, lo mete en una caja de acero con unos rayos azules, y porque era azul el orgón. Y entonces, como todo eso solo se podía acceder mediante una frenética actividad sexual, yo entiendo que durante un tiempo Wilhelm Reich, tal, luego ya lo dieron por loco y acabó en un psiquiátrico y acabó muriendo comunicándose con extraterrestres
que sí que habían entendido lo de... Al final se cierra el círculo de esta mitología. Pero hay como una vocación de superchería patológica en la especie humana. Es cierto. Y no sé por qué en los sitios más boscosos, San Francisco, no sé, en Baviera... ¿Pero por qué les dan por estas cosas? Guipúzcoa, sí, también. Bueno, en este caso no digo nada de mi pueblo, Jorge los montes aclara, universales. Con muchos miles de porque millones según de ha entrado, euros, yo le preguntaba, ¿qué vas a decir de la homeopatía? Que no es lo mismo que la fitoterapia, que hay ahora, pues que tomamos jalea real, própolis, etcétera, que no tiene nada que ver. El uso de sustancias naturales en pequeñas dosis, eso se está demostrado desde tiempos inmemoriales y en muchos casos funciona. Hombre, tampoco se le puede atribuir todos los beneficios que muchas veces se publicitan, pero es verdad que funciona. Sin embargo, la homeopatía todavía no ha demostrado nadie que funcione para lo que dicen funcionar, para curar las alergias, para curar las enfermedades, las gripes. No Botán y tal vez Thor. Sí, me están llamando, me están amenazando Odín, con dice, algún rayo. Cuidado, Achtung. Achtung, sí. Bien. Adipesina. Adipesina. Es natural, hombre. es a base de plantas, por eso Claro. es algo que realmente ayuda, porque la fucosantina del alga wakame es de una alga. ¿Y el té verde? ¿Y el La té verde que cafeína. elimina Claro. líquidos es un drenador natural? Efectivamente, todo eso funciona en nuestro cuerpo cuando tomamos 2 cápsulas al día. ¿Y funciona para qué? Pues para reducir peso, para reducir la grasa blanca de la zona abdominal, la que todavía estamos a tiempo de quitar con un poquito de más de ejercicio y reduciendo la ingesta de calorías. ¿Qué queremos? Adipesina, nos vamos a la farmacia, a la parafarmacia y rápidamente nos atizan una caja 2 de ella. comprimidos al día, uno antes del desayuno al Y otro antes de empezar la y otro comida. antes de la comida y venga, y a las penas puñalas. Y ahora una comida de dieta, bacalao a la muselina de ajo. Bueno, Y no es fuerte. sobre todo de dieta social, porque ya no se te De acercarán dieta mediterránea. demasiado. Bueno, pero ¿O sí? oye, está bien para esta campaña navideña que estamos haciendo el Esencial. pasito adelante para luego dar el pasito atrás, Sí, para luego sí, dar 2 sí. adelante y comernos todo el turrón y los mantecados. Es exactamente la dieta, según Lenin, un paso adelante, 2 pasos atrás. Sí. Está bien, Un paso atrás, 2 adelante. también. Pero con buenos fines está. Sí, ¿eh? Sí, porque el otro no... Pedro. Pues sí. Ay, me Después queda de la más. no, Pedro habla después de la publicidad. Claro, si es que Lo- me han dicho, lo- cállate hasta después de la publicidad. Yo soy Sí, sumiso. contra la cosa, no, O sea, que he escuchado está- hablar cuidado, de la osmosis diosa razón. y de la medicina y la generación Bit y Kerouac y ya me quedo así. relajado. Oye, por cierto, lo más parecido a Kerouac que he encontrado últimamente y estuve el viernes fue la moderna apicultura, una maravillosa tienda de miel Sí. que hay muy cerca de aquí. Oye, la cantidad de cosas que hacen con la miel, pero razonables. Champú, jabón y tal, y por supuesto miel. ¿Qué miel tienen, eh? Y tratamientos médicos. Cuando tienes una enfermedad te ponen 2 abejitas, te pica la abejita y reduce la infección. Pero Pues acabamos yo- de hablar de la Pues homeopatía. ya te digo, Le hemos puesto- antes... Seguimos con el temita. Antes Eso. aguanto la Son unos enfermedad. descreídos. Piensan en el linchamiento de la abeja. Es verdad, es Ese verdad. es el problema. La abeja... Hay que ser crédulo para creer en Un poquito, ello. sí. Sí. La abeja, en fin, no. Podríamos hablar mucho de la abeja, pero siempre la preferiría a la avispa. Ser detestable y no digamos al zángano. Vamos Pausa. a la pausa, por fin. Es radio. La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol, campeones del mundo de energía eólica. Hombre, pues sería, si no Euskadi, que es una invención de Sabino Arana, que sería el bosque de los euskos, Pues sí. sería Euskal Herria, que sería la tierra vasca. Vamos a ver, primero, las provincias vascongadas se llaman vascongadas porque son provincias cuya población inicialmente ni siquiera es una población vascona. Es decir, es una población que está situada en la cornisa cantábrica, en parte de la cornisa cantábrica, donde están los bárdulos y otras tribus, y en un momento determinado
determinado en que se extienden los vascones hay un momento en que les comunican la lengua. Y por eso son provincias vasconizadas, o si se quiere, vascongadas, aunque nunca fueron vascones. Yo lamento dar un disgusto a muchos vascos diciendo que encima los vascones originales no tuvieron nada que ver con ellos y que ellos originalmente hablaron otra lengua sobre la que se impuso en un momento determinado el vascuence. Como no podían... Cuando llegan los romanos, la parte vascona era básicamente el norte de Navarra, ¿no? exactamente. El Pirineo Navarro, que llegaba hasta Iruña, que es la actual Pamplona, bueno, un poquito menos. Un poquito menos. Pero bueno, y eso sería, ahí, esa es la zona de los vascones, que no tienen nada que ver con los vascos. Lo insisto, que a fin de cuentas los vascos son vascongados, es decir, poblaciones distintas, incluso racialmente, lo cual desmonta ese mito de la raza vasca, que son vasconizados. Es una población mixta vasconizada. Esa población mixta, lejos de querer formar parte de un estado vasco que supuestamente hubiera sido el reino de Navarra, el reino de los vascones, lo que manifestó desde un principio fue un odio realmente mortal. Nuestros oyentes, a César Vidal y a Jorge Alcalde, que dirigen al siguiente correo: historia@eslamanana.com. Variadas, temas de todos los siglos, épocas y condiciones. Bueno, hay una cuestión, César, buenos días. Muy buenos días. Que nos ha tocado resolver y darle vueltas muchas veces en estos 3 tomos publicados, ya falta solo el cuarto, de la historia de España, y son las invenciones de reinos históricos, de estados que jamás existieron, pero que conviene a los nacionalistas, a los separatistas, que existan para legitimar una historia presente totalmente ilegítima, inventando un pasado absolutamente inexistente. Probablemente en el País Vasco, no sé muy bien por qué, es donde más ha producido esto. Bueno, y en Cataluña. En Cataluña también. Cataluña también. Bueno, vamos a ver, nos preguntaba un oyente... Lechuri Olavarriaga Díaz nos escribe desde Bilbao esto. A mí siempre me han enseñado en el colegio que el País Vasco fue una vez un país independiente en la época del reino de las Vascongadas. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Es un mito inventado por los nacionalistas o tiene parte de verdad? Bueno, pues la verdad es que no tiene ninguna base histórica. Primero aclaremos que el nombre de provincias vascongadas, en realidad vascongadas, que algunos lo consideran un insulto, o sea, consideran que hablar de provincias vascongadas es porque forman las provincias sometidas vascas por parte del Estado español y que el verdadero nombre... La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol, campeones del mundo de energía eólica. En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Isabel. Preguntas a la historia que os